días, querido amigo y hermano que me oyes. Bienvenido a este hermoso tiempo de Proverbio. Gracias por estar ahí hoy, 1 de diciembre de este 2020. El primer día del último mes del año. Y estoy seguro que este mes será de victoria para ti y para tu familia. Vamos a orar para que Dios nos hable hoy por medio de su palabra. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta maravillosa oportunidad. Te bendecimos y te pedimos, Señor, que por medio de tu palabra no solamente nos hables, sino encontremos principios que nos hagan vivir como tú quieres que vivamos. Te damos muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén y amén. Quiero invitarte para que me acompañes al libro de los Proverbios, capítulo 23, verso 9. Dice la palabra: no hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Amén. Pero quiero invitarte para que lo miremos en esta nueva versión, en esta nueva traducción. Dice la palabra del Señor: no gastes saliva con los necios, porque despreciarán hasta el más sabio de los consejos. Amén y amén. Hoy la palabra del Señor trae, por medio de su palabra, nos quiere mostrar una realidad. Y es que podemos estar rodeados de personas que quizás podemos llegar a considerar necios. Y estuve buscando qué significa la palabra necio. Estuve mirando cuál es su significado, qué tiene que ver la necedad en la vida del hombre. Y encontré lo siguiente. Dice la palabra del Señor que el diccionario dice que el necio es aquel que es una persona que está aferrado a su propia manera de pensar, una persona que está aferrado a sus ideas, aunque sus ideas sean equivocadas. Y hoy el Señor nos está mostrando que podemos estar rodeados de personas que estén actuando mal, pero creen que lo están haciendo bien. El Señor nos está diciendo que podemos estar rodeados de personas que están aferradas a sus ideas, aunque sus ideas sean erróneas. Y hoy el Señor nos está dando una invitación a que no gastemos nuestras palabras en aquel que por muchas cosas que tú y yo le digamos, quizás no lo van a valorar y lo va a menospreciar. Hoy el Señor nos lo está diciendo y es como lo veíamos en la imagen del inicio, no solamente como una pérdida de palabras o como una pérdida de saliva, como lo dice la palabra. No gastes saliva en aquel que no va a valorar tu consejo, sino que también será una pérdida de tiempo. Será una pérdida de tiempo en tratar de convencer a ese que está equivocado, a ese que está fallando, pero cree que lo que está haciendo está bien. Quizás tú y yo estamos alrededor de alguien, un amigo, un conocido, quizás un hijo, una esposa, un esposo, o quizás un hermano que se está equivocando y que tú sabes que lo que está haciendo está mal, pero que aún así cree que está haciendo bien. Hoy el Señor nos está invitando a que no gastemos nuestras palabras, a que no perdamos nuestro tiempo en tratar de convencer a ese de su error, porque no lo va a hacer. Entonces, quizás muchos me preguntarán: bueno, pastor, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos que se equivoque? ¿Lo dejamos que se estrelle con la vida y que asuma las consecuencias? Quizás entonces, señor pastor, ¿lo dejamos a que siga en su error y que tarde que temprano se pierda? No, hoy el Señor no nos está diciendo que no hagamos nada. Hoy nos está diciendo el Señor es que no gastemos nuestras palabras y que no perdamos nuestro tiempo tratándole de convencer, porque no va a pasar eso. Hoy el Señor nos está diciendo que ese tiempo que hemos perdido, que ese tiempo que hemos invertido en tratar de convencer a ese que no quiere cambiar, a ese que está haciendo mal su trabajo, lo invirtamos de una mejor manera. Y hoy el Señor no nos está diciendo que nos quedemos cruzados de brazos. Hoy el Señor no nos está diciendo que no actuemos. Al contrario, hoy lo que el Señor nos está diciendo es que ese tiempo lo invirtamos en algo que va a dar mayores resultados y mejor fruto. Y que de alguna manera sí nos va a permitir ver cambios en ese que hoy no quiere cambiar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hoy el Señor quiere darte varias estrategias que de seguro darán más fruto que todas las palabras, por bonitas que sean, que tú le digas, van a dar más fruto que esas palabras. ¿Y qué es lo primero? El Señor dice: ese tiempo que tú has invertido en hablándole a ese que no quiere cambiar, a ese que está aferrado a sus propias ideas, el Señor quiere que ese tiempo lo inviertas en orar por él. No, Dios no te está diciendo que no, que el Señor no te está diciendo que no actúes.
El Señor te está diciendo es que ese tiempo en el que tú has invertido tratándole de convencer, lo inviertas en orar por Él. Quizás ese necio no te ha querido oír. Quizás ese necio o esa necia no te ha querido escuchar. Pues hoy quiere el Señor decirte, no pierdas más tu tiempo en hablándole a ese que no te quiere oír. Invierte ese tiempo hablándole a Dios, que Él sí te quiere oír. Todo el tiempo y todas las palabras que tú has gastado en hablarle a ese que está aferrado a sus equivocaciones, inviértelas y gástalas en aquel que sí oirá tu oración. Y tu oración por él será oída. Tu oración por él sí permitirá que Dios actúe en el corazón de él y sea transformado y cambiado. Pastor, llevo años diciéndole a mi hijo que cambie. Pues hoy el Señor quiere decirte, ya no le digas más a ese que no quiere oír, a ese que se ha cerrado los oídos, ya a ese no le digas más. Ve a aquel que es tu Dios, ve y háblale a tu Dios, y Él sí te escuchará y transformará a tu hijo. Lo segundo que Dios nos invita en esta mañana a hacer, no es solo a que oremos, sino que dejemos que de alguna manera Dios actúe. Dejemos actuar a Dios, dejemos obrar a Dios. Y aquí tenemos que ser conscientes, querido amigo y hermano que me oyes, que tenemos que ser conscientes de que tú y yo no convencemos a nadie. Por más palabras bonitas, por más cosas que les digamos, por más razón que tengamos, tú y yo no tenemos esa capacidad y el poder para convencer a alguien de sus errores. Ese papel y esa responsabilidad solo la tiene uno, y es Dios. La palabra de Dios dice en el libro de los Romanos y en otros aparte de la Escritura, dice que el que convence de justicia, de pecado y de juicio es el Espíritu Santo de Dios. Tú y yo no tenemos ese poder para convencer a otros de su error. Por esa razón nuestras tantas palabras no le han cambiado. Hoy Dios quiere que ese tiempo en que hemos invertido en tratándole de cambiar y en tratándole de convencer, más bien lo invirtamos buscando profundamente a Dios, invirtiendo nuestro tiempo en la búsqueda profunda de Dios y dejando que el Espíritu de Dios actúe en ese corazón. Si tú y yo oramos a Dios y buscamos profundamente a Dios por ese que está equivocado, por ese que está aferrado a su mala manera de vivir, el Espíritu Santo le convencerá. Él sí le convencerá, y ese que hoy no quiere cambiar por las tantas palabras que tú y yo le digamos, sí va a cambiar por el poder del Espíritu Santo en él. Y lo tercero, querido amigo y hermano que me oyes, quiero invitarte a que lo tengamos muy presente. Y es a que no solamente oremos y dejemos actuar al Espíritu Santo, sino que también tratemos no de convencer al necio, sino tratemos hoy de darle ejemplo al necio de la manera correcta en que hay que vivir. Hay una hermosa frase que escuché hace mucho tiempo, que de hecho no sé quién la dijo, pero dice que las palabras quizás pueden tratar de convencer, pero el ejemplo arrastra. El ejemplo realmente nos dará mejor resultado que muchas palabras que le digamos a los demás. ¿Tú quieres que un hijo cambie? Tú le puedes decir muchas cosas, pero si no le das ejemplo, nada va a pasar. Tú le puedes decir a tu esposo o a tu cónyuge que está haciendo mal las cosas, pero si tú no le das ejemplo de cómo se hacen las cosas bien, pues nada va a pasar. Hoy el Señor quiere que ese tiempo que hasta hoy ha sido perdido en tratar de convencer, en tratar de hacer volver a un necio de su error, lo invirtamos en orar a Dios, en buscar al Espíritu Santo para que actúe en él, y que lo invirtamos en darle ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Cuando tú y yo nos encarguemos de darle ejemplo a ese, de cómo se debe actuar, de cómo se debe vivir, ese ejemplo que tú y yo le demos va a traer resultados. Ese necio va a ver el fruto de nuestra obediencia, el fruto de nuestras buenas acciones, el fruto de nuestra buena manera de vivir, y ese fruto sí le va a hacer volver en razón, y ese fruto sí le va a hacer, de alguna manera, a convencer de lo que debe cambiar. No son nuestras muchas palabras, no son nuestros sabios consejos, no. Es nuestra oración, el Espíritu Santo y nuestro ejemplo el que hará que ese necio que está aferrado a sus ideas
realmente cambie y sea alguien diferente. Entonces, querido amigo y hermano que me oyes, tú que tienes quizás a alguien necio a tu alrededor, a un hijo, a un hermano, a un familiar, a un cónyuge, al que tú dices, ya estoy cansado de decirle, hoy el Señor dice, no pierdas más tiempo. Ora a mí, deja que mi espíritu actúe y tú encárgate de dar ejemplo, que estas tres herramientas unidas provocarán que el corazón de ese necio salga de su error y cambie y sea el hombre y la mujer de Dios que tiene que ser. Yo sé que tú le hablas porque lo amas. Yo sé que tú le hablas a ese hijo, a ese cónyuge, a esa esposa, porque lo amas. Pero quiero decirte, hay alguien que los ama más que tú, y ese es Dios. Hay alguien que ama más a los que están a nuestro alrededor que nosotros, y ese es Dios. Y Él, por amor, les cambiará el día en que tú y yo oremos a Dios, dejemos que el Espíritu Santo actúe y que nuestro ejemplo se convierta en esa herramienta para que ese necio deje de estar aferrado a sus ideas y realmente cambie en lo que tiene que cambiar. Quiero invitarte para que oremos en esta mañana. Señor y Dios, te damos gracias por este momento, por esta oportunidad, y te pedimos, Señor, que por favor hoy nos ayudes a invertir ese tiempo en que hemos tratado de convencer al necio, lo invirtamos de mejor manera. Hoy queremos orar por el que está equivocado. Quizás es un hijo, una esposa, un esposo, un familiar. Quizás es un amigo, Señor, que está en sus errores y que por más que le decimos no cambia. Hoy queremos dejar de perder ese tiempo, Señor, e invertirlo de mejor manera. Hoy queremos orar por él. Por favor, cámbiale, ayúdale. Por favor, Señor, muéstrale tú sus equivocaciones y sus errores. Por favor, Espíritu Santo, convéncelo de lo que está haciendo mal. Espíritu Santo, tu palabra dice que tú eres el que convence. Hoy te pedimos que convenzas a ese hijo, a ese hermano, a ese familiar que lo que está haciendo está mal. Y por favor, Señor, hoy darnos la capacidad de dar ejemplo para que ese necio que hoy no quiere cambiar, por medio de nuestro ejemplo y de nuestra mejor manera de vivir, se dé cuenta de cuál es la mejor manera de actuar. Señor, hoy te damos muchas gracias y te bendecimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, y todos decimos amén. Querido amigo, hermano que me oyes, que Dios te bendiga y te guarde, que tengas un maravilloso resto de día, un maravilloso mes de diciembre, y no se te olvide, no gastes tus palabras en ese que no te va a oír, que va a menospreciar tus consejos. Invierte tu tiempo y tus palabras orando a Dios. Él sí te oirá, Él sí te escuchará. Buscando a Dios, Él va a actuar, y encárgate de invertir ese tiempo en dar ejemplo, porque tu ejemplo sí mostrará la mejor manera de vivir. Iglesia, que Dios te bendiga y te guarde. Hasta una próxima oportunidad. Gracias por estar ahí. No olviden que les amamos y les bendecimos. Y hasta una próxima oportunidad.